Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Continuando con esta serie de reflexiones acerca de la sinodalidad que se han presentado o que se llevan a cabo en algunos países en el mundo católico y que tocan el tema acerca del celibato, la opción por el celibato, si es obligatoria, si es libre o si debe de abolirse, quitarse una parte de esta ley o quitarse totalmente este carisma que es el celibato. En esta ocasión vamos a comentar la enseñanza del Papa Juan XXIII. Su nombre de pila era Angelo Giuseppe Roncalli y es el Papa número 261 en gobernar a la Iglesia. Lo hace de 1958 a 1963. Él lo que hace es inaugurar el Concilio Vaticano II un año antes de su trascendencia hacia Dios y lo concluye el Papa Pablo VI en 1965. El Papa Juan XXIII nos habla en su encíclica Sacerdoti y Nostri Primordia, desde el principio de nuestro sacerdocio, como un año dedicado a el primer centenario de que el padre, el santo cura de Ars, fue llamado a la casa del Padre. Curiosamente, el Papa Benedicto XVI en su momento lo declaró padre o patrono de todos los sacerdotes, no solamente patrono de los párrocos, sino patrono de todos los sacerdotes. En esta encíclica, el Papa Juan XXIII hace una alusión a la enseñanza de los papas anteriores, de Pío XI y de Pío XII, pero también hace su apuesta acerca de la importancia que debe de tener el que el sacerdote se vea integrado a la comunidad, por tanto, un sentido de pertenencia a la misma. Vamos a escuchar una parte de esta enseñanza que nos da el magisterio del Papa Juan XXIII. Esta ascesis necesaria de la castidad, lejos de encerrar al sacerdote en un estéril egoísmo, lo hace de corazón más abierto y más dispuesto a todas las necesidades de sus hermanos. Cuando el corazón es puro, decía muy bien el cura de Ars, no puede menos de amar, porque ha vuelto a encontrar la fuente del amor que es Dios. Gran beneficio para la sociedad el tener en su seno hombres que, libres de las preocupaciones temporales, se consagran por completo al servicio divino y dedican a sus propios hermanos su vida, sus pensamientos y sus energías. Gran gracia para la Iglesia, los sacerdotes fieles a esta santa virtud. Con Pío XI, nosotros la consideramos como la gloria más pura del sacerdocio católico y como la mejor respuesta a los deseos del corazón sacratísimo de Jesús y sus designios sobre el alma sacerdotal. En estos designios del amor divino pensaba el santo cura de Ars cuando exclamaba: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Como hemos escuchado en este pequeño párrafo de esta carta, de este escrito del Papa Juan XXIII, hoy llamaríamos San Juan XXIII, nos habla de diversos aspectos. Uno de ellos es el del sentido, desarrollar el sentido de pertenecer a la iglesia, tan importante. Eso es lo que nos propone. Parafraseando a Guillermo Pareja, un logoterapeuta, habla acerca del sentido de pertenencia, pertenecer a la comunidad, tan importante porque es inclusivo. Toda persona, por su individualidad, es necesaria, es indispensable, es insustituible en la iglesia. Así también el sacerdote es insustituible. No se puede quitar esto que es el presbítero o el sacerdote,
en la iglesia, en la vida, en la dinámica, en el alma de la iglesia. También se nos habla del sentido del amor. Este sentido del amor que es un sentido, es un valor universal, vivencial, existencial, de unicidad, de repetibilidad, de libertad y de finitud. Siguiendo con este sentido, pues se podría hablar de lo que ahora se menciona o se dialoga en esta sinodalidad acerca de qué es lo que está pasando con el sacerdote. ¿Se podría vivir incluido solamente como en el aspecto de sacerdote célibe o también con otro hipotéticamente sacerdote casado? ¿Por qué si fuera en el aspecto casado? ¿Se encontraría o se resignificaría su ser sacerdote ejerciendo su ministerio como un ser para los demás? No solamente en el celibato, en ambas partes el sacerdote es un ser para los demás y puede hacerlo célibe, pero también se plantea en la sinodalidad en algunos países donde se toca el tema del celibato opcional, acerca de la posibilidad de un sacerdote casado, un ser para los demás. Es decir, ya con familia, con esposa, con hijos reconocidos, vamos a decir canónicamente por la iglesia y civilmente ante la sociedad. Vivirse su ministerio presbiteral en un ser para los demás, un pertenecer, un sentido de pertenencia a la iglesia que es inclusiva. También se nos habla de que cada persona es insustituible, por lo que en la iglesia se necesita de cada uno y cada uno es necesario para el sentido del todo. Esto es, le decía, parafraseando a Guillermo Pareja. Entonces aparece un nuevo modelo de pertenecer a una comunidad católica, una comunidad religiosa, que es el mundo católico. Es un sentido de pertenencia, también un sentido de individualidad que alcanza el aspecto, su sentido más pleno, en cuanto se es para los demás, como lo indica la carta de Tito. Quisiera invitarte para que escuchemos un parrafito de esta carta de Tito. De la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Deben ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Como hemos escuchado en esta carta a Tito, se nos menciona que el sacerdote debe de ser casado una sola vez y ciertas condiciones para su familia, para la prole, los hijos que él engendre. Este modelo de vida, sacerdote casado, pues es de la época apostólica y sigue vigente en la Iglesia Católica Oriental, con estas dos modalidades, célibe o casado. En la iglesia de rito latino, que pertenecemos aquí en el occidente, pues este modelo ha sido modificado ya desde el siglo XII con los concilios y que para la fecha está también ya codificado en el Código de Derecho Canónico mencionado como una ley obligatoria. El Papa Juan XXIII pues nos recomienda a los obispos tengan cuidado de la santificación. Es su responsabilidad ver la santificación de sus sacerdotes, de su clero. Tengan cuidado porque uno de los problemas que tienen, dice el Papa Juan XXIII, es la cuestión de que están expuestos en un mundo un tanto erotizado, es decir,
seducidos por los sentidos, también el poder del dinero, de la técnica, etcétera. Y pueden convertirse en algún momento en funcionarios de la institución católica. Solamente eso, como unos administradores o administrativos. Como dijera Eugen Deberman, funcionarios del reino de Dios. Bueno, aquí parecería funcionarios de la institución católica. Sin embargo, pone en atención, hay que cuidar al sacerdote donde la comunidad de creyentes quisiera ver la imagen de Dios invisible, dedicados enteramente a la caridad, a la atención, al servicio de la iglesia. Sin embargo, pues en este tiempo de sínodos, de sinodalidad, del tema del celibato opcional o la abolición del mismo, o posiblemente la derogación, es decir, la consideración de que el celibato sea opcional, no sea obligado, sino libremente aceptado, no condicionado que para ser sacerdote deba de firmar una carta de celibato. Entonces, cambia un poquito ya la mentalidad de este tiempo en estos sínodos. Y se preguntan si el sacerdote está siendo cosificado dentro de una masa eclesial. Y se trata de defender la individualidad del sacerdote, la promoción de su ser como persona, su realización. Y si para verse realizado como persona, no solo como sacerdote, sino como persona sacerdote, requeriría en su vida individual, en su vida personal, no generalizada para todos los sacerdotes, sino uno por uno, que requiriera de vivirse en matrimonio. ¿Qué cosa es lo que responde en los sínodos? ¿O qué es lo que se responde en este tiempo de sinodalidad? Que se recurra a este sentido de pertenencia del sacerdote y, si fuera posible, incluyendo a su familia, siendo reconocida, sería lo ideal. Es un poquito complicado todo esto. ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus comentarios? Los espero. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like. Hasta pronto.